La economía anterior a 1860. Lo que hoy es la Argentina constituía la zona más periférica del imperio colonial español, y dentro de esta, la zona más rica coincidente con la más poblada era la del noroeste, vinculada al centro dinámico de las minas de Potosí. La creación del Virreinato del Río de la Plata, más la autorización del comercio por el puerto de Buenos Aires, comenzaron a dar ciertas dinámicas a la zona pampeana. Después de la independencia, comienza a decaer la preponderancia del noroeste, a consecuencia de la mayor importancia política de Buenos Aires y el crecimiento de la hegemonía económica de su puerto, a partir de que se autoriza el comercio libre a todos los países del mundo. Sin embargo, la economía argentina continúa siendo desintegrada con sus centros regionales poco vinculados a Buenos Aires. El modelo agroexportador, 1860 a 1930. Este modelo significó la primera integración real de la economía argentina al mercado mundial. Ello significó la resolución de las guerras civiles por el puerto de Buenos Aires. El funcionamiento tenía dos elementos centrales que hacían su dinámica. El primero era la exportación de productos del campo pampeano, que comenzó con lana y luego continuó con la agricultura. En cuanto al ganado, se mejoraron las razas bovinas y así el final del modelo se produjo el reemplazo de la exportación del ganado en pie, por los cortes de carne congelada. La frontera agrícola no traspasó la pampa húmeda, ya que eso habría significado realizar inversiones tecnológicas y de organización que la clase dominante de la época no estaba dispuesta a asumir. Y la segunda era el ingreso de capitales, vinculadas a la expansión internacional del capital británico, para financiar obras de infraestructura o directamente al Estado Nacional por medio de empréstitos. Este ingreso de capitales también significó el ingreso de empresas británicas en diferentes rubros. Las divisas que generaban estos dos elementos dinámicos eran utilizadas para la exportación de bienes de consumo, así como insumos y bienes de capital. El éxito de este modelo hizo que la Argentina fuera llamada granero del mundo. El modelo sustituto de importaciones. La crisis mundial de 1930 impactó fuertemente sobre los funcionamientos de la economía argentina. Los principios de las materias primas exportadas por el país descendieron abruptamente. Al mismo tiempo se realizó el ingreso de capitales de Inglaterra. Este hecho tuvo efectos muy importantes sobre la sociedad, ya que por primera vez se produjo un descenso considerable de la desocupación y a la vez en el año 1930 asistió a la primera ruptura del origen constitucional. Resultaba imposible continuar con la importación de bienes de consumo, insumos y bienes de capital, que habían nutrido a la modernización argentina en 1860. Pero la realidad era más fuerte que las intenciones políticas. Lentamente se iba constituyendo el perfil de un nuevo modelo. Incluso muchas de las intenciones que se había fundado a instancia de los acuerdos de Gran Bretaña empezaron a salir para un cerrando la economía, protegiendo el hecho de naciente industria de un bienes de consumo. El Banco Central, por ejemplo, fundado en 1935, hizo que el país estuviera menos sometido a los vaivienes de las capitales internacionales. El peronismo. Al final de la guerra, nuestro país era acreedor de Gran Bretaña, pero con excusas posibilidades de cobrar esa deuda en efectivo. Este fue uno de los motivos que provocaron la nacionalización de los servicios públicos al comienzo del gobierno peronista. El peronismo produjo un conjunto de cambios en la política y en lo social, y sin duda perjudicaron fuertemente sobre la estructura económica. Se puede decir con certeza que fue la primera señal clara de un gobierno al apostar al crecimiento industrial. Se basa por ello en incrementar considerablemente la capacidad del consumo, fundamentalmente en las clases populares. Tras la caída de Perón en 1955, algunos sectores intentaron reconstruir el modelo agroexportador. Al igual que en 1930, esto era imposible, ya no solo por la realidad mundial, sino por la propia existencia de una clase obrera urbana y de un conjunto de empresarios ligados al mercado interno que van a ejercer una fuerte oposición a cualquier propuesta en este sentido. Fue un intento de resolver la crónica falta de divisas como producto de la ausencia de industria pesada. Frondizi se lanzó a alcanzar el autoabastecimiento petrolero, abriendo a las multinacionales del sector con las que se firmaron importantes contratos. En aquel momento ingresaron en cantidad las más importantes firmas estadounidenses, dando un nuevo perfil a la estructura económica argentina. Sin embargo,
no se logró el efecto buscado, ya que estas empresas no aportaron industria pesada, sino que se asentaron en lo que se denomina industrias de bienes de consumos durables. En general, no proveyeron divisas, sino que se las llevaron por medio de la repatriación de utilidades a sus países de origen, con los que se firmaron importantes contratos pagos de patentes y marcas. Del Rodrigazo a la dictadura militar, 1975 hasta 1983. Durante el último año de gobierno de María Estela Martínez de Perón, en 1975 asumió como ministro de Economía Celestino Rodrigo. Si bien su propuesta no pudo llevarse a cabo por la fuerte oposición que recibió, es importante destacarla porque fue el primer intento de plantear un modelo favorable a la acumulación financiera, que generó oposición en los sectores industriales. Por primera vez en décadas se ponía en cuestionamiento la propia existencia de la industria argentina, fijándose como objetivo explícito dejar de protegerla. La dictadura militar que asaltó el poder en 1976 tuvo desde el comienzo el apoyo de la comunidad financiera internacional que le facilitó los fondos para resolver los desequilibrios fiscales y la balanza de pagos que arrastraban desde el Rodrigazo. Para ello, resultó esencial que asumiera como ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Una vez resueltas las urgencias financieras, Martínez de Hoz se centró en dos cuestiones: modificar radicalmente el funcionamiento del sistema financiero y producir la apertura acelerada de la economía. Esto llevó a que al final de la dictadura el país esté endeudado, con alta inflación, y apareció un fenómeno que no se veía desde 1930, el desempleo. Los planes de estabilización. En 1983 se realizó en un contexto en el modelo de acumulación sustituto de importaciones había prácticamente desaparecido. En 1960 se sumó la aparición de grupos económicos locales que crecieron al calor de su condición de proveedores del Estado y rápidamente su diversificación hacia numerosas actividades. En 1980 y 1982 la deuda externa se transformó en uno de los ejes centrales para extender los límites de acción de los gobiernos. En 1984 se extendió que no era posible retomar el sendero de los crecimientos basado en la industria y el mercado interno que habían dominado los 50 años anteriores. El mecanismo de alzamiento de un plan de estabilización funciona de la siguiente forma. El gobierno elabora un programa que busca frenar la inflación aumentando las exportaciones, reducir el déficit fiscal y asegurar el cumplimiento del compromiso externo. El programa era aprobado por el Fondo Monetario Internacional, tras el cual éste presentaba una cantidad de dinero, conocido como préstamos, pero a su vez una señal para el conjunto de los bancos refinanciaran la deuda externa argentina. Los denominados Plan Austral 1985 y Plan Primaveral 1987 funcionaron durante un periodo de tiempo. Mientras tanto, se reducía la inflación y se obtenía durante este periodo de tiempo la confianza de organismos y bancos internacionales. En 1989, la serie de planes fracasados, la deuda externa en ascenso, la presión de los contratos con proveedores a los que tenían que hacer frente al Estado llevarán la situación a un quiebre. Esto se tradujo en un aumento de nivel de precios de valores siderales, fenómeno conocido como hiperinflación. A partir de 1989 se desarrolló un audaz programa tendiente a estabilizar la economía tras el proceso hiperinflacionario. El eje fue reducir drásticamente las erogaciones del Estado mediante la venta de empresas públicas, que aparecerían como fuertes deficitarias, y al mismo tiempo lograr el ingreso de capitales externos, que aliviarían un poco los vencimientos inmediatos de esta deuda. El otro eje de salida para la crisis hiperinflacionaria fue la convertibilidad. Consistió básicamente en permitir que la moneda argentina, rebautizada como peso, fuera colocada a un cambio de 1 a 1 con el dólar, inmediatamente intercambiada por él. El plan de convertibilidad, creado por el ministro Domingo Cavallo, logró un triunfo aplastante contra la inflación, reduciéndola a prácticamente cero a partir de 1993. Formas de integración económica. Se pueden distinguir diferentes grados de integración económica entre países, de acuerdo a la profundidad de las reducciones arancelarias y la coordinación de las políticas económicas que establecen los gobiernos.
1. Área de libre comercio. Está formado por varios países que deciden eliminar las barreras del comercio interno, pero manteniendo cada uno sus propios aranceles frente a terceros. 2. Unión aduanera. Se produce cuando un área libre de comercio establece un arancel externo común. 3. Mercado común. Supone la eliminación de barreras para la circulación de factores productivos, es decir, de los trabajadores y del capital. Y por último, unión económica. Supone un grado aún mayor en la armonización de las políticas fiscales y monetarias. El 26 de marzo de 1991, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay lanzaron un nuevo proceso de integración regional en el cono sur de las Américas, el Mercado Común del Sur. Este proceso inauguró otra etapa en las relaciones económicas, sociales y políticas entre estos países. El tratado se puso como objetivo alcanzar en 4 años la conformación de un mercado común. Para lograrlo, se establecieron un periodo de transición con el objeto de lograr 4 acciones fundamentales. Un programa de liberación comercial. Como los 4 países poseían distintos aranceles a las importaciones de diversos productos, se propusieron reducirlos hasta su total eliminación, a los efectos del comercio dentro del bloque. El establecimiento de un arancel externo común. Esto permitió alcanzar la libre circulación de bienes dentro del bloque y servicios de cualquier origen. La adopción de acuerdos sectoriales, como por ejemplo el acuerdo automotriz que acordó pautas para el comercio de vehículos dentro del Mercosur. Y la coordinación de políticas macroeconómicas fue otro importante objetivo establecido con el fin de optimizar la utilización y movilidad de los factores de la producción. La Argentina en la tormenta de la globalización. El concepto de globalización actual tiene en cuenta 3 tendencias relativamente recientes. 1. El surgimiento de las comunicaciones globales instantáneas, posibilitadas por los sistemas satelitales y las redes de fibra óptica, que han abaratado enormemente los costos de conexiones. Y 2. La ola de desregulaciones, que comenzaron a fines de la década de 1970 y debilitaron a los gobiernos sobre la actividad económica. Ha permitido un funcionamiento más libre de los mercados. La Argentina no permaneció al margen de la ola globalizadora mundial. El triunfo internacional del sistema de libre comercio está generando una reacción crítica, que se conoce como movimiento antiglobalización. Estos críticos consideran que este fenómeno ha favorecido principalmente la prosperidad económica para ciertos sectores en algunos grupos de países, contrariando los objetivos de equidad social en el mundo. La liberación de los movimientos de capital a corto plazo, sin que hayan mecanismos compensadores que prevengan y corrijan las presiones especulativas, han provocado ya varias crisis en diferentes países: Sudeste Asiático, México, Turquía y Argentina. La crisis financiera. Desde mediados de la década de 1970 asistimos a la reparación de una crisis económica de alcance mundial. Esto no era novedoso en el siglo XX. La economía mundial ya había presentado un terrible en 1929, el llamado crack de Wall Street, que dio origen a la depresión de la década de 1930. En 1967 empezaron a repararse los problemas, pero todavía limitados a una sola economía, la norteamericana. En 1973 se produjo la primera crisis mundial aguda, como la de 1929, el aumento de los precios del barril de petróleo por parte de la OPEP. En 1977, la segunda suba de los precios del petróleo volvió a tener repercusiones sobre el desempleo y la inflación. En el año 1982 se inicia un nuevo tipo de crisis, llamada crisis de la deuda externa. De hecho, fue la primera crisis que tuvo características netamente financieras. En el año 1987 fue el estallido de la bolsa de Wall Street. En octubre del año pasado se produjo otra caída de valores incluso más fuerte que la de 1929. Esta crisis puso de manifiesto que el crecimiento de la economía norteamericana durante los años 80. En 1994 fue la crisis conocida como efecto tequila en México. Comenzó con una devaluación del peso mexicano que generó la desconfianza en cadena sobre todo los llamados mercantes emergentes. La crisis desatada
en 1997 con la devaluación del baht, la moneda tailandesa se extendió en conjunto de los llamados tigres asiáticos. Fue seguida con la cesación de pagos de Rusia en 1998 y en 1999 con un máximo de adopción en Brasil y el no cumplimiento de pagos de la deuda externa por parte de Ecuador. Hacia fines de 2000 y 2001 asistimos a riesgo de la caída de economía de Turquía y la Argentina. Fines del año 2000, a continuación de la crisis asiática, abierto en 1997 a una nueva, pero de lo que no se cabe duda es de la forma de la parte de una unidad del estado crónico de crisis que vive la economía mundial desde fines de la década de 1960. Desde mediados de la década del 90, el proceso de globalización de la economía se aceleró con la incorporación de nuevas tecnologías. Según un reciente estudio realizado por la Universidad de Texas, la economía de Internet creció en un 67% entre 1998 y 1999, generando ingresos por 507.000 millones en la economía de los Estados Unidos y empleando a 2.3 millones de americanos. Este crecimiento exponencial en la evolución tecnológica tiene su fundamento en la base de las llamadas tres leyes de la nueva economía. Ley de Moore. Gordon Moore, fundador de Intel, advirtió que desde hace más de medio siglo el costo de los procesadores se reduce a la mitad cada 18 meses. Si la industria automotriz siguiera los mismos principios de la informática, hoy un automóvil costaría $2. Ley de Gilder. La capacidad de las redes de comunicaciones se triplica cada año, debido al avance de la tecnología de comunicaciones. Ley de Metcalfe. El valor global de una red aumenta proporcionalmente al cuadrado de la cantidad de sus miembros. Internet constituye hoy una gran red de comunicación, información y entretenimiento. No menos importantes son los avances que se han registrado en el comercio electrónico. Este tiene múltiples variantes, desde la simple presencia de un catálogo de productos hasta la entrega de la mercancía al consumidor final. Puede tener interacción con inventarios y sistemas contables administrativos, o bien contar con la posibilidad de que el propio comprador personalice la información que recibe o el producto mismo.